Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro, además a nuestro último punto de encuentro de esta temporada aquí en Canal 8. Hoy vamos a tener un programa especial, un programa casi también como siempre temático y específico sobre un tema que nos interesa, creo que a todos. Nos interesa porque al fin y al cabo nuestros montes, nuestros sistemas, la biodiversidad, todo lo que tenemos alrededor de lo que se mueve alrededor de las ciudades y de los pueblos de Canarias tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar hoy. Tiene mucho que ver porque queremos hablar un poquito de los incendios forestales, de la forma de atacarlos, la forma de prevenirlos, de incluso saber diferenciar qué es un conato y qué es un incendio y sobre todo que, bueno, que al final de este programa tengamos o saquemos nuestras propias conclusiones acerca de cuál es la situación actual y qué medidas debemos tomar entre todos, porque de esto solamente las instituciones no deben hablar, también deben hablar los ciudadanos. Paso a continuación a presentarles a los invitados que nos acompañan esta noche. Tenemos en esta mesa a don Vladimiro Rodríguez Brito, consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Sí, buenas noches. A su lado tenemos a Humberto Gutiérrez, que está en esta mesa en calidad de decano del Colegio Ingeniero de Montes de Canarias. Buenas noches, Humberto, y muchas gracias. Buenas noches a ustedes, gracias por la invitación. Y también tenemos a don Fernando Clavijo Redondo, jefe de Servicio de Protección Civil y Atención a Emergencias del Gobierno de Canarias. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Bien, pues lo que conviene en estos momentos es hacer una pequeña aproximación de cuál es la situación actual ante el verano, suponemos largo verano que se nos avecina, sobre cómo están en este caso nuestras fincas y nuestros montes para enfrentarse, bueno, quizás a grandes temperaturas, a posibles conatos, que esperemos que no vayan a más, pero desde luego una situación, una época de alerta roja, suponemos, en los servicios que se dedican a acabar o a mitigar el efecto de los incendios en la isla de Tenerife. Pues, ¿cómo está la situación? Si quieres empezamos por ti, Vladimiro, ¿cómo ves ahora mismo la situación del monte y de la finca en Tenerife? Bueno, hemos de situar que el invierno pasado ha sido un invierno anómalo dentro de lo que son un tema de aridez, que es cierta aridez que tenemos en Canarias. Creo que solo se puede comparar el invierno este con el del año 48-49, en el que tuvimos que recurrir a llevar agua en barcos a la isla del Hierro, a Lanzarote y a Fuerteventura. Valga como referencia que la apicultura de la isla en un 80% se ha perdido este año porque no ha habido apenas floración, y no ha habido floración porque las lluvias, exceptuando algún caso concreto del mes de diciembre, pues han sido pocas y en las cumbres también muy bajas. Esto quiere decir que nuestra vegetación se encuentra mal, y por lo tanto el peligro de incendios es superior a otros años. Si bien es verdad que era un año muy lluvioso, también daría lugar a que hubiera más matorrales en algunas zonas. Pero no hemos de olvidar que incluso el monte de Laurisilva, el monte verde que llamamos, pensemos en Anaga, el monte del Agua, por citar dos zonas de las más importantes, los espacios orientados al oeste, es decir, al sol de la tarde, o al sur, en la Laurisilva, pensemos en el Monte de Aguirre, por hablar de Anaga, están muy agotados. El brezo y da pena cómo está ese vegetación. ¿Por qué? Porque no hemos tenido más de 50 días de entrada de tiempo sur en el invierno, si bien es verdad que después del 20 y tantos de abril se ha portado el tiempo mejor y hemos tenido alisio, pero no ha sido un alisio que haya dado lugar a una lluvia horizontal importante, pero hemos tenido una entrada de aire húmedo a lo largo del mes de mayo, del mes de junio y de lo que llevamos de julio, exceptuando unos días a comienzos de julio que tuvimos entrada en altura de una masa de aire seco. Por lo tanto, la vegetación se encuentra mal por esa situación especial y en ese marco es en el que hay que situar este verano. Un verano que se nos... sigue teniendo alisio como tenemos ahora, pues tenemos unas ventajas. Pero si vuelve el tiempo sur con lo agotado que están nuestros montes, pues lo vamos a tener difícil. Una situación complicada. Humberto, desde el punto de vista de los ingenieros de montes, ahora mismo, ¿cuál es la situación en, digamos, la parte alta de nuestras islas? Bueno, yo no me gusta diferenciar por años porque realmente la problemática de incendios depende sobre todo de la meteorología, ¿no? Entonces puedes tener un año muy bueno, como decía el consejero, pero después te viene un tiempo sur y a los 4 o 5 días tienes una alarma extrema de incendio, ¿no? Pues se seca la vegetación y sobre todo el combustible fino pues casi está en relación con la humedad del aire, con lo cual dentro de un tiempo sur, ya te digo, y a los 4 o 5 días tienes una alarma extrema. Los cinco operativos autonómicos, por así decirlo, las cinco islas que tienen problemas de incendios forestales, que son las 3 occidentales y las 2 centrales, me consta que ya tienen sus operativos en marcha. En marcha y a punto. Tanto el personal fijo como el refuerzo que se hace en verano y bueno, viéndolas venir y con una labor activa de
de prevención. Ya supongo que irá saliendo a lo largo del programa y de la tertulia, pero en principio yo cada vez tengo más claro, y es una postura que a nivel técnico se tiene cada vez más clara. La cuestión no es tanto potenciar los medios de extinción, que en general es también, sino potenciar la prevención. Ahora mismo el problema de los incendios no es especialmente técnico por falta de medios, ni por falta de formación, ni de profesionalización, sino más bien es un problema casi social y económico por la situación que tienen las medianías, las fincas particulares, las fincas agrícolas abandonadas, los montes privados, y además de difícil resolución, porque en principio son terrenos poco productivos, que el particular en principio no está por la labor, pues no le renta de ponerlos a producir, y de ahí de hecho los últimos grandes incendios, pues no solo del año pasado, que fueron un poco la estrella en la estadística, el dato que rompe la estadística de los últimos años, sino tradicionalmente desde hace 20 años el problema viene estando en las fincas de medianías que pasan a monte. Muy bien, iremos desgranando algunos de los temas que ya has apuntado a lo largo del programa. Y Fernando, en este caso desde el Gobierno de Canarias, ¿cómo se está ya preparado para afrontar una campaña habitual que todos los veranos hay que reiterar y repetir para evitar el fuego en el monte? Sí, es decir, todos los años por esta época, un poco antes, en junio, ya el operativo del Gobierno de Canarias pues ya está preparado, y todos los años decimos lo mismo. Sí, vaya años que nos espera, unas veces por la meteorología tan dura que hemos tenido en los últimos años, el combustible muy seco, el peso demográfico que cada vez es mayor, y al ser mayor pues siempre hay más riesgo de incendios, y el operativo que junto con el Ministerio de Medio Ambiente preparamos pues normalmente pues suele dar efecto. ¿Qué sucede? Que los incendios naturales, incendios forestales es un riesgo natural, teórico, era un riesgo natural. Desde la antigüedad el hombre quemaba el monte para hacer asentamientos urbanos, cerca de lagos, cerca de ríos, y hoy en día, bueno, pues las causas de la naturaleza, el equilibrio ecológico, pues rayos que generan incendios en verano, todavía en la península hay muchos, aquí en Canarias no, pero todo este movimiento más el peso antrópico sobre el campo lo que ha generado es que aumente la posibilidad de riesgo. Es decir, hoy en día ya hablamos del verano, pero se nos presentan incendios forestales en todos los meses del año en Canarias. ¿Qué sucede? Que la rapidez y como están preparadas hoy en día las administraciones públicas y la sensibilidad al respecto hace que se apaguen muchísimos conatos que si no generarían en incendios. Recordemos, bueno, pues en la última semana de abril La Gomera, por ejemplo, que fue un gran incendio y todavía no se había iniciado la campaña. Entonces, ¿qué pasa? Que el incendio forestal es un riesgo de todo el año, que se agudiza en verano, no cabe la menor duda. Altas temperaturas, vientos fuertes, cuando sopla del sur, pues hay que rezar, el sureste sobre todo, porque el alisio que normalmente nos genera, el mar de nubes y nos refresca, y es uno de los puntos básicos de nuestro clima, desaparece. Entonces yo lo veo con preocupación, como lo vemos todos los que nos dedicamos al mundo de las emergencias. No sé, como antes opinó Vladimiro, si un año seco es un año peor que un año que ha llovido mucho, claro, porque es que crece mucho más el pasto, la hierba, entonces no sabemos nunca si un año seco es peor que un año donde ha habido un invierno muy húmedo con fuerte pluviometría y una primavera también mojada. El caso es que es un riesgo grave y que de este riesgo pues depende mucho nuestro equilibrio ecológico, el de todo el archipiélago, de las 5 islas que tienen riesgo de incendio. Bueno, ustedes tres ya han apuntado algunas de las
causas que tienen que ver con, bueno, con esa casuística que rodea a los incendios forestales. Hay una que aún no hemos comentado, que a mí me gustaría detenernos un poquito, esa que tiene que ver con lo que decía también Humberto, con cómo el hombre actúa sobre el medio en este caso, o cómo no actúa. Y lo digo porque un sector como el sector primario, por ejemplo, todas las tierras, las fincas de medianías, y con ese dato que aportabas tú, que muchos de los incendios, la mayoría, se generan desde fincas particulares o montes privados. Ese abandono a la agricultura, ¿hasta qué punto tiene, digamos, importancia dentro de los problemas y de los riesgos que tenemos en Tenerife ante un posible incendio forestal? ¿Lo miro? Hay que situar que en la isla de Tenerife, para hablar de la isla de Tenerife, en estos momentos tenemos próximos a 500 kilómetros cuadrados de monte y demás. Eso significa el 20 y pico % de la isla, casi una superficie como La Palma. Y a eso hay que añadir más de 30.000 hectáreas que se cultivaban hace 30 años, 40 años, y que hoy están abandonadas. Por lo tanto, un planteamiento un poco romántico, un poco idealista, de que el monte debe ocupar todo. No olvidemos que cuando el ingeniero que envió aquí Felipe II para la fortificación de Canarias, Torriani, describe una batalla entre castellanos y guanches a la altura de la Curva de Gracia, entre Laura y Silva. Quiere decir que el monte aquí bajó, en algunos sitios, todavía en la puerta del túnel de Garachico vemos barbusano. Entonces hay un planteamiento ideal que es poder ver la isla cubierta de monte. Y eso en una isla con 1 millón de personas no es posible. Entonces hemos de situar que esas 500 kilómetros cuadrados hemos de tener una serie de recursos para defenderlo. Y que el resto del territorio hay que buscar la manera de que humanamente lo cultivemos. Porque eso quita combustible del monte. Cuando nos dicen que tengamos barridos los pinos y el monte, como nos dice alguien, es por un nivel de ignorancia de una cultura urbana. Porque aquí se llegó a ir a buscar pinocha al hierro en motoveleros, porque la isla estaba barrida toda en los años 50, no había pinoches. O sea, subían a los pinos para sacudirlos, para recoger la pinocha, porque la isla, la miseria nos obligó a eso. Hoy eso no es así. Por lo tanto, la pinocha es buena que esté en el monte, porque frena la erosión y ayuda a recargar el acuífero cuando llueve en los inviernos. Y en el verano es un peligro porque es combustible. Pero hemos de ver los aspectos positivos y los negativos. Y para limpiar la pinocha no hay otra salida que tener agricultores que pongan abonos en sus tierras. Y eso no los tenemos ahora. Por lo tanto, vemos esa relación que tiene el hombre con nuestro monte, con nuestra naturaleza, que es un elemento complementario. Y las tierras abandonadas, todavía cuando están ocupadas por fallas, por brezos, por laurisilva, pues bien, pero cuando están ocupadas por zarzas, por helecho, por tojo en Galicia, que aquí llaman espino, eso es un combustible extraordinario. Y eso cuando llega a septiembre es gasolina. Por lo tanto, necesitamos que esas tierras se labren y que haya un marco legal que obligue a labrar esas tierras. Alguien tiene que hacerlo. Y eso es prevención, lo que decía Humberto antes. Es decir, aquí tenemos que pensar más en prevención que en cuántos helicópteros tenemos. Porque el otro día vimos un incendio en el norte de California que quemó una superficie superior a la de Tenerife y hubo que desalojar en algunos pueblos de bastantes habitantes en el país que más tecnología tiene del mundo y que se habló de que llegaron a tener en algún momento más de 1000 aparatos aéreos luchando contra el fuego. Lo que quiere decir que no seamos unos soñadores, que esto no lo resolvemos con un helicóptero más y una cuba menos, hay que tener esos medios. Pero esto lo resolvemos con prevención. Y eso es lo que no quiere oír nuestra gente, porque somos muy dados a las máquinas. Es más fácil decir que la culpa es de otro que no tiene antes que asumir las propias responsabilidades. Claro. Sí, sí. Bueno, ¿qué opinas, Humberto, referido a la situación de las fincas en las medianías, que como tú decías, bueno, ahí suele estar el germen de muchos de los incendios que nos atacan? El problema, es más, me atrevo a decir como técnico que el gran problema actual de los incendios forestales es ese. Y por eso te insistí antes que es un tema casi social y económico. Como decía el consejero, hace menos de a mitad del siglo pasado, las islas prácticamente estaban deforestadas, por un tema de que no se usaba, el uso de la electricidad no estaba generalizado, se veía del monte, no había gas. En los años 40, 50 se generaliza el uso de la electricidad, después el gas, y en los años 70 aparece el sector servicios, se cambia un poco la forma de vivir, y además es lógico porque antes se pasaba mucha penuria, y todo eso ha desembocado, porque el problema no es tanto el monte arbolado,
El problema es el matorral de sustitución, zarzales, codezares, los escogonales. Realmente eso es lo combustible, porque sobre todo a raíz de los incendios del año pasado han llegado medidas de ciertos sectores de decir, bueno, pues filosofía Bush, no sé si te acuerdas de aquello que dijo el presidente americano, ¿no? Se corta todo el monte y así no arde. Pues no, precisamente es mejor a efectos de incendios tener un monte arbolado que un monte con matorral. Y un poco insistiendo, esta semana con el colegio hemos sacado unos folletos que se van a repartir tanto a nivel municipal como de cabildo, que precisamente insisten en el tema de las fincas privadas, unos mínimos tratamientos preventivos para evitar que los incendios salgan de esas fincas privadas al monte o viceversa, ¿no? Cuando tienes un gran incendio que ya te coge fuego de copas, que se te meta en tu finca. Y sin embargo, y es una crítica que me habrán oído más de una vez, y aquí hay gente que trabaja en la administración, tanto a nivel nacional como autonómico, como en el caso de Canarias y Baleares, que son cabildos o consejos que son los que tienen la competencia en prevención y extinción de incendios forestales, las inversiones van por otro lado. O sea, las inversiones, y si ves las noticias que hubieron en mayo y junio, pues La Palma y El Hierro han alquilado juntos un A-Tractor, un avión de carga en tierra. El Ministerio pone una brigada transportada en La Palma, un camufle en los rodeos, el gobierno de Canarias tiene un montón de medios aéreos, se duplican los operativos, y eso está muy bien. O sea, mejorar los operativos de extinción está muy bien, pero nos estamos olvidando de lo básico. O sea, hay un gráfico muy significativo que da la tendencia de los últimos años, que es que cada vez, todos los años, hay más número de incendios. El dato creo que lo tenían por ahí, ¿no? Sí, hay más número de incendios y cada vez se invierte más dinero. Sin embargo, la superficie quemada no baja. Y es más, el año pasado se disparó. Bueno, que es la tónica general, cada 20 años hay picos de superficie quemada. Y eso que te indica claramente que por mucho que inviertas en extinción ya no consigue bajar del mínimo o del máximo superficie quemada. Con lo cual es un indicativo claro que el dinero tiene que ir a la prevención. Y hay otro dato, que a nivel autonómico, sumando cifras oficiales de cabildos y gobierno de Canarias, la inversión en extinción es casi 6 veces superior en prevención. O sea, por eso te digo que la tendencia administrativa es justo... responder a esa... También es verdad que a efectos de ciudadanos parece que tener 20 helicópteros es mucho mejor que tener 5, sin embargo no es del todo así. Fernando, creo que tenías el dato por ahí del número de incendios, bueno, como ha ido evolucionando, ¿no? Vamos a ver, está en la estadística del año 2007, aunque coge desde el año 1968, el número de conatos ha aumentado considerablemente. Sin embargo, el número de incendios. El año pasado tuvimos en Gran Canaria 59, en Tenerife 33, en La Palma 37 y en La Gomera 10. En El Hierro no hubo nada. Pero el problema no es ese, el problema es lo que yo hablaba antes de la carga demográfica del archipiélago. Hoy tenemos un archipiélago canario con casi 2 millones de habitantes. En 1940, 1950 era muy inferior, con lo cual estamos más expuestos al riesgo por negligencias humanas. Es decir, en el archipiélago canario, incluso en la zona de medianías, que es la zona más peligrosa, es decir, porque es la que hace correa de transmisión con el combustible, con la masa forestal y viceversa, por eso se queman las casas, porque efectivamente tienes un corredor pues lleno de pinos, lleno de tarajales o lleno, en fin, de cualquier tipo de vegetación que te gusta, es muy apetecible, muy bucólico, pero cuando surge un incendio en medianía o surge un incendio en la corona forestal, lo que hace es el pasillo para que tu casa se te queme. Entonces la prevención es la piedra angular de la seguridad, tanto en incendios forestales como en cualquier otro tipo de riesgo. Es decir, hay una frase que todos conocemos, que los incendios forestales se apagan en invierno, no se apagan en verano. Porque si dedicamos mucho más, y en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado Humberto, a la prevención, pero ya no a la prevención de lo que deben de hacer las administraciones públicas, que yo creo que las administraciones públicas han hecho y están haciendo muchísimo. Sus tareas las tienen bien hechas. Se han reforzado todos los operativos de los cabildos insulares, -1, se han reforzado los medios de extinción,
pero no debemos olvidarnos de que también debemos de reforzar la cultura de nuestros ciudadanos. Debemos de reforzar el conocimiento y lo que significa el monte, que es el pulmón de nuestras islas, en los ciudadanos. No por más medios aéreos se va a apagar antes los incendios. Es más, los medios aéreos no son los que apagan los incendios forestales. Colaboran, coadyuvan, es la infantería. La gente que está a pie de monte. La gente que está a pie de monte, que cuando se genera un incendio forestal, los medios aéreos lo que hacen es colaborar. Hablamos de medios aéreos y yo creo que en toda Europa no hay un territorio, 7.200 kilómetros cuadrados, que tenga más medios aéreos que Canarias en la época de incendios forestales. Pero también es más, no hay ningún territorio en el Estado español que tenga todo el año 5 helicópteros dedicados no solamente al incendio forestal, obviamente, sino al rescate de vidas y preservación de los bienes de los ciudadanos. 365 días al año. Si sobrecargamos más, hombre, a esto hay que añadir los medios aéreos que tienen los cabildos. A esto hay que añadir lo que dijo Humberto, los medios aéreos que también en verano apoya el Ministerio de Medio Ambiente. No hace falta más. Quería plantearles una pregunta que tiene relación quizás con la actuación del año pasado, del incendio que sufrimos, nefasto incendio en la isla de Tenerife, porque a raíz de aquello, y no sé si ustedes están de acuerdo o no, y esa es la pregunta, todo el mundo sabía de extinción de incendios en esta isla, todo el mundo se considera experto, todo el mundo dice lo que hay que hacer. Bajo el punto de vista del responsable, en este caso político, del Cabildo del asunto, en el caso de Fernando, pues es el Gobierno de Canarias y Humberto como ingeniero, lo que se hizo el año pasado, se hizo correctamente bajo su punto de vista. ¿Harían lo mismo si volvieran a darse las circunstancias? Porque, hombre, a raíz de aquello se produjo un debate en los medios de comunicación y social, diría yo, importante sobre qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, ¿no? ¿Qué opinas, Vladimir? Bueno, el año pasado se hizo un trabajo que los hechos lo avalan, es decir, se salvaron, no hubo víctimas. Cuando el incendio recorrió en unas horas, estamos viendo algunas imágenes en muy poco tiempo recorrió un espacio como el que recorrió y de zonas pobladas. Pero es más, yo insistiría en que hay otro aspecto que el año pasado se puso de manifiesto y que no tenemos resuelto. Nuestra población, antes planteaba Fernando Clavijo el tema demográfico, esas 2 millones de personas que tenemos ahora y los que teníamos hace 50 años. Pero es que nuestra población de hace 50 años era eminentemente campesinos que conocían del monte, de las veredas, de las fuentes, de las salidas, que no era muy difícil que hubiera una persona de estas que los alrededores de la casa cuando llegaba junio no los tuvieran limpios, por necesidad y por prevención, y ahora te encuentras una casa, incluso chalés en nuestras zonas urbanas, con bardos de zarzas de 3 y 4 metros, que cuando llega agosto y septiembre es gasolina. Ese nivel de ignorancia no lo tenía esta tierra hasta el otro día. La cultura urbana debe tener muchas ventajas, pero también tiene mucho atrevimiento. Yo el año pasado en el incendio pude llegar a una zona en Las Abiertas, en Icó, en una zona eminentemente de campesinos, con casas que costaban el año pasado 40 o 60 millones de pesetas, chalés preciosos, rodeados de matorrales. Y echaban la responsabilidad al medio ambiente, cuando aquellos son fincas privadas y entornos de las viviendas que es lógico que estuvieran limpias, es decir, que no los dejaba limpiar medio ambiente. Y ahí tenemos que entrar en otra lectura del espacio, en otra lectura de la cultura. Porque este año ya hemos tenido que entrar, nosotros hemos tenido que desviar unas cuadrillas a apagar fuego entre Cardones y Tabaiba, en Valle Crispín o en Cueva Bermeja, en la costa, donde nunca hubo incendios aquí. ¿Por qué? Porque ya no hay un pastoreo y hay un nivel de crecimiento de cerrillos y otra vegetación que llega al fuego y nos puede dar un susto luego en las cumbres de Anaga o en los vecinos que viven ahí. Por lo tanto, esto es nuevo, es decir, ha cambiado la cultura total que teníamos del hombre vinculado a la naturaleza y del hombre que hacía prevención. Y ahora sí, hay unos voluntarios urbanos con un romanticismo que pueden ir pues, en cholas y otra indumentaria de playa al fuego, que los encontramos el año pasado. Por lo tanto, tiene que cambiar también la cultura, y eso es prevención. Como bien planteaba Humberto hace un momento, o aquí hacemos prevención, y eso es una responsabilidad de todos. Yo agradezco estar en el Canal 8 hablando de esto, porque aquí
miran para nosotros para que llegue el camión de bomberos a cada casa, a cada pino, y no podemos poner una manguera debajo de cada pino. Eso no hay ninguna sociedad del mundo que lo haga. Aparte de eso, no vamos a apagar el fuego con esa manguera debajo de cada pino. Por eso el otro día, y hay que decirlo, en el incendio de La Esperanza, es curioso cómo los vecinos decían que gracias a los helicópteros, y ignoraban la gente que estaba en tierra, los tiznados que llamo yo, que estaban abajo, y que sin esos tiznados es difícil, con viento y en laderas, apagar fuego. Los helicópteros hacen su papel y nos bajan el fuego de las copas de los árboles hacia el suelo y nos echan una mano, pero tienen que estar los tiznados, y ese personal lo necesitamos, y ese personal tiene que revalorizarlo esta sociedad. Nos quedan menos de 3 minutos. De todas formas, me gustaría que tanto Humberto como Fernando dieran su opinión sobre lo que pasó el año pasado, en el verano pasado en Tenerife. Bueno, en pocas palabras, pues ya te digo, 3 minutos. El año pasado la actuación fue, bajo mi punto de vista, correcta. Hablo de Tenerife, que fue en el que estuve, en Canarias no opino bueno, no estuve. El problema es que con esas condiciones, o el primer ataque lo apagas o pasa lo que pasó ahí, más como estaban las medianías ahí. Ten en cuenta también, que no quería pasarlo sin acabar, que de las investigaciones de causas, que en concreto en Tenerife se investigan el 100% de incendios de una brigada forestal formada por un técnico de zona de investigación, el 99% de los fuegos tienen causa humana, y de ese 99% más del 80% son provocados y el otro 20% son negligencia, con lo cual por ahí van los tiros. O sea, temas de educación ambiental, tratamientos preventivos y sobre todo divulgar la importancia que tiene o las consecuencias que puede tener efectos de pérdidas de suelo. En la segunda parte del programa abordamos también un poquito esos fuegos intencionados que tanto daño hacen, ¿no? Fernando, el operativo del año pasado... Bueno, el operativo del año pasado, a mí me tocaron 3. El operativo del año pasado fueron 3 operativos completamente diferentes, muy diferente Gran Canaria de Tenerife, el comportamiento del fuego muy diferente Gran Canaria en Tenerife, en una situación meteorológica extrema, vientos a mí los pilotos me lo decían, 110 kilómetros por hora, temperaturas superiores a los 40 grados a 1200 metros. Es decir, fue un fuego que rápidamente subió a copa y que corrió muchísimo. Sin embargo, y por la pregunta, por lo que decía, es decir, el comportamiento en Tenerife, se aplicó a rajatabla, digamos, el plan de incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el cual, bueno, pues en el Cabildo se pone el centro, que es quien dirigía la emergencia, y hay mucho voluntario espontáneo que se agradece mucho su voluntarismo, pero que a la hora de trabajar tienen que ser los profesionales, se están jugando su vida, se están jugando la vida de los demás que tienen que estar preocupados de ellos y que sin embargo son necesarios en la otra parte, en la de logística. Hubo que evacuar personas, hubo que preparar albergues provisionales y ahí sí que son necesarios. Pero para combatir el fuego tienes que ser profesional o pones no solamente tu vida, sino la de los demás en juego. Y aquí, para concluir, el Tenerife, bueno, pues aplicó perfectamente el plan de emergencia de incendios forestales, que para eso existe. Bien, pues si les parece, aquí lo dejamos. Volvemos después de la publicidad para seguir hablando de prevención y de incendios forestales. Buenas noches, aquí seguimos en Punto de Encuentro, en Canal 8, hoy hablando sobre los incendios forestales y sobre todo, y lo que nos interesa especialmente en este programa, cómo prevenirlos y también cómo atacarlos y cómo acabar con ellos cuando se producen. Una de las cuestiones que ya han sido lanzadas por nuestros invitados en la primera parte del programa se refiere a las causas que hacen que tengamos un nivel de incendios que no será ni alto ni bajo, pero desde luego no es el deseable, porque cuanto menos incendios hayan, muchísimo mejor. Entre esas causas ya se ha apuntado que casi el 99%, un poquito más del 99% tienen causas humanas. No tienen que ser necesariamente intencionados, puede ser una negligencia, alguien que quema rastrojos fuera de la zona, sin avisar y fuera de las zonas acotadas. Sin embargo, yo sí quería dedicar ahora un ratito para hablar de estos personajes, que por definirlos de alguna forma,
bueno, que se dedican, que se entretienen a pegarle fuego al monte, además en situaciones o en momentos de mayor complicación, porque suelen producirse a lo largo del año, como me comentaban ustedes antes del programa, pero también hay momentos puntuales los que se produce. ¿Qué puede hacer una sociedad con personas que se dedican a pegarle fuego a algo que al fin y al cabo nos afecta a todos? Porque como bien decía Vladimiro en la primera parte, esa desaparición de la masa forestal nos afecta incluso a los niveles del acuífero, gracias al cual sobrevivimos todavía en estas islas. ¿Qué opinión te merece, Vladimiro, las personas que en este caso, bueno, que en muchos casos están incluso localizados, que se saben quiénes son aproximadamente y dónde actúan, pero que a lo mejor no se puede acabar con ellos de la forma adecuada o ponerlos a buen recaudo? Bueno, aquí aparece que hay un tema social, un tema no forestal, un tema policial, muchas veces. Es lo que pasó en Galicia hace unos años, que se trató y que el problema de Galicia era un problema social más que un problema forestal. En Tenerife principalmente hemos tenido el área de los Campeches, es un territorio relativamente complicado, que se abandonó la agricultura hace unos años, y por otra parte en el que posiblemente haya alguna persona enfermiza, que yo diría que con una actitud terrorista, una o varias, pues nos ha tenido en estos últimos 20 años con un alto nivel de conatos. Sí, por reiteración de conatos en esa zona. Que gracias al esfuerzo que ha hecho nuestros equipos, pues todos o casi todos se han ido controlando. Si bien es verdad que en la parte alta hubo ya una zona, la zona de las colmenas, en las que todos los años, aunque los íbamos apagando, pues en este espacio que está debajo de la fortaleza, pues degradaron de manera importante la vegetación. Pero a pesar de todo, el esfuerzo que se ha hecho con nuestro personal ha evitado que pasara del barranco de Ruiz para allá, o que se quedara a caballo de la zona de las Palomas, en la parte alta del barranco de Ruiz, o que llegara en contadas ocasiones próximo a la torre de San Juan de la Rambla. Eso ha significado un esfuerzo de nuestros trabajadores importante. El año pasado tuvimos las circunstancias que el día, como bien ha planteado Humberto, con viento y con temperaturas, el día anterior debajo de la torre de la televisión habíamos apagado otro de madrugada que debió tener las mismas características que este, lo que quiere decir que hay zonas, en este caso la de los Campeches, que es en la que se nos han producido un alto porcentaje y que tiene todos los aspectos provocados. Sin embargo, se ha avanzado en otros aspectos, por ejemplo, en la misma zona de Icó, el que los quema de rastrojos, un alto número de agricultores, de campesinos, se dirigen a medio ambiente y hay una colaboración en la quema de rastrojos, 1000 y pico de casos al año. Eso quiere decir que hay una cultura que está cambiando y que la gente no va a quemar los rastrojos por la noche o cuando hay un poco de bruma a escondidas, sino que ven un colaborador por parte de la administración. En este caso nosotros le ponemos un disuasorio con agua y un personal, y esto es un avance cultural importante. Por ello, el tema de la educación y la mentalización es clave en todo esto. Humberto, la situación, bueno, los incendios provocados por personas que, bueno, igual buscan, no sé si buscan algún interés o simplemente es por, si se me permite, por una insana diversión. ¿Cómo lo ven ustedes en los montes de Tenerife? Yo creo que la casuística es mucho más amplia que un pirómano, que también, por lo visto por ahí, por esa zona parece ser así. Las investigaciones de causas lo que te dicen, que se hacen precisamente no para buscar culpables, sino para saber dónde empezó el fuego, cómo se desarrolló y sobre todo la motivación que tiene para enfocar la prevención ahí. Es amplísima, hay muchos incendios de los intencionados, vamos a hablar, porque el buen señor tiene ahí una plaga de ratas y le mete fuego al zarzal para eliminar las ratas y, bueno, y eso desencadena otra cosa, o los conejos, o las perdices. Temas de garrapatas también ha habido algunos, o un señor que está enfadado con el vecino y le mete fuego a la finca. Esos son casos demostrados de fuegos intencionados que a lo mejor no buscan montar los follones que se montan, pero por ahí vienen. Y aparte también puede estar la intención esta de un pirómano que puede tener ciertos problemas con la administración, o que en su día lo denunció un agente de medio ambiente, un guardia civil, y se la tiene guardado, temas de problemas con espacios naturales. La casuística de los incendios intencionados es amplísima. De hecho, estamos hablando de
del 70-80% de los incendios intencionados tienen todo este grupo de gasoil. Después de las negligencias, pues a pesar de que es verdad que el número de quemas autorizadas ha aumentado espectacularmente en los últimos años, pues no solo en Tenerife, en las otras islas también, pues tiene desde la típica colilla que se tira, que parece que no, pero hay bastantes fuegos por eso, hasta el señor con las colmenas con los quemadores que no lo apaga bien, quemas de rastros escapadas, con o sin permiso. Zonas recreativas, por ejemplo. Eso es un medio bulo urbano, ¿eh? Zonas recreativas yo todavía no conozco, llevo 14 años de profesional, todavía no conozco un fuego en zonas recreativas. La cuestión es que potencialmente son muy peligrosas. Claro. 3.000 personas un fin de semana a mitad de un pinar, tienes todas las papeletas para que te salga ahí un fuego. Lo que pasa es que también en eso los cabildos también funcionan cada vez mejor en el sentido de que cuando te entra un tiempo muy malo, pues a lo mejor lo que se dice es que este fin de semana por Calima se prohíba a nivel insular las quemas de rastrojos y utilizar los fogones en la recreativa. Y eso que antes la gente lo veía muy mal, la conciencia ciudadana ha mejorado en eso. Fernando, a la hora de controlar estos fuegos intencionados, además intencionados por la mano del hombre, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se podría proponer? Es difícil controlar un fuego intencionado. Ahí y los pirómanos y aquel que le quiere dar fuego al monte tiene miles de artimañas y de fórmulas, porque se han descubierto, sobre todo en la investigación de causa que hablaba Humberto, ahí no voy a decir cuáles son porque tampoco voy a ilustrar a nadie, pero vamos, que te puedes estar fumando un puro en Madrid y haberle prendido fuego al monte. Lo que sí es cierto es que la casuística, como decía Humberto, es general, hay de todo tipo, venganza, hay, bueno, y también hay, no nos debemos olvidar, el pirómano enfermo, que ya es una enfermedad que no, su casuística es simplemente que está enfermo. Vamos a acordarnos de Nerón, que amaba tanto a Roma que le prendió fuego. Si no, pues también existe, es parte de la casuística, no es lo general. Normalmente hay algo detrás de ese acto intencionado, ¿no? Incluso también hay algunos pirómanos que no son pirómanos, pero que sí extienden el fuego. Vamos, yo me recuerdo en un incendio en La Palma, en el año 94, un viejillo me decía, bueno, y Vladimiro Palmero, dice, deme usted una caja de fósforos que yo ahora mismo apago el fuego. Y posiblemente lo hubiera hecho. La técnica del contrafuego, pues, es de ahí, y era la costumbre. ¿Por qué dabas contrafuego? Pues normalmente para defender tu cultivo. Y en otras ocasiones, pues ese contrafuego se ha dado mal y lo que has hecho es extender el incendio, ¿no? Pero llegar a ese fondo de la cuestión es una cuestión de cultura, vuelvo, insisto a decirlo, que por vengarte de que no te ha contratado la administración X, por darle fuego no vas a conseguir nada, solamente años de cárcel. Afortunadamente ahora el Código Penal ya lo tipifica de una forma más dura, pero yo no encuentro la varita ni la fórmula mágica para ello. Por ejemplo, y esta pregunta va también dirigida a los tres, en este caso el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil hace el trabajo, pero hace todo lo que puede con los medios que tiene, es necesario reforzarlo. La colaboración ciudadana a veces también es fundamental. Sobre esos dos aspectos, ¿cómo lo ven ustedes relacionado con la intencionalidad de los fuegos? Bueno, el Seprona yo creo que está haciendo un buen trabajo. Lo que pasa es que no hemos de olvidar, yo antes situaba el 500 kilómetros cuadrados aproximadamente que tenemos de monte y el número de guardias del Seprona es reducido. Y las policías locales generalmente no van al monte y el resto de la policía gubernativa y demás tampoco. Puede ir algún otro cuadro de la Guardia Civil, pero poco. Por lo tanto, es de demandar más recursos a ese nivel. ¿Por qué? Porque la presencia del Seprona en nuestros montes es importante. Y en una sociedad donde cierto nivel de vandalismo y cierto nivel de una sociedad con problemas sociales de todo tipo, pues, y en la que hay una gran presión hacia el monte. Hay que decir, la gran presión hacia el monte no es por capricho. En una isla como esta, el García Sanabria de la isla ahora son nuestra corona forestal, porque los coches que tenemos y las ciudades que se han ido creando y la tensión que genera la ciudad, es lógico que nuestra gente quiera encontrarse en el monte.
más allá que tengamos vehículos y algo para comprar gasolina para ir al monte. Entonces entramos en que el monte ya se ha urbanizado, con todas las consecuencias negativas. Por ejemplo, los matachispas en los tubos de escape de algunos vehículos y demás, o los caprichos que hay de irse al monte a distintas actitudes urbanas o pseudo-urbanas. Por lo tanto, ahí necesitamos ya lo que no tenemos. Nosotros, los medio ambiente, los recursos que tiene el medio ambiente no son policiales, ni deben ser policiales. Nosotros tenemos que hacer otro trabajo. El trabajo policial lo tiene que hacer a quien le corresponde, no al Cabildo ni a los recursos que tiene el Cabildo para sus trabajos relacionados con el monte. Humberto, la colaboración ciudadana también supongo será un elemento clave para, digamos, tanto detectar a esas personas como los conatos que ustedes, bueno, tienen que atender a cada rato. Te pongo un ejemplo reciente, un poco por englobar todo lo que has preguntado. Hace 2 domingos hubo un incendio en La Esperanza y se ha detenido al que le metió fuego, ¿no? Lo detuvo concretamente el Seprona, con la colaboración básica e inestimable de la policía local, de los agentes de medio ambiente del Cabildo, que tienen un papel fundamental ahí, de los cabildos, de los 7. Estamos hablando de incendios, pues de los 5 cabildos que tienen problemas de incendio. Y de los ciudadanos, vamos, yo no voy a dar detalles aquí, pero vamos, me consta que gracias a ciudadanos del pueblo de La Esperanza se detuvo a este señor. En cuanto a recursos, el Seprona, no soy nadie pero yo creo que está infradotado. Yo metería, quien decida este tipo de cuestiones, yo potenciaría un poco el Servicio de Protección a la Naturaleza. Y los agentes de medio ambiente también, insisto, que tienen mucho que decir ahí, que son plantilla ahora mismo de los cabildos y del Gobierno de Canarias le queda alguno. Y sobre todo la labor ciudadana, un poco retomando lo que se dijo al principio, es básica para temas de vigilancia, para temas de concienciación y no tanto para temas de extinción pura y dura, que en un incendio tienen cosas bastante más productivas que hacer que estar delante de las llamas, jugándose del tipo y muchas veces casi entorpeciendo la extinción en vez de ayudando. Y dejando de hacer cosas fundamentales que sí que pueden hacer. Fernando, desde este caso, desde tu servicio, ¿cómo se ve, digamos, tanto la dotación que en este caso que el Seprona destina pues, para proteger nuestros montes, como la colaboración ciudadana, si hay alguna forma de encauzarla para que la gente colabore en que no se sigan produciendo este tipo de incendios intencionados, ¿no? El Seprona, efectivamente, yo digo lo mismo que Humberto, no soy yo para valorar, serán sus superiores. No nos olvidemos que el Seprona tiene un abanico muy superior. Hacen muchas cosas que no solamente tienen que ver con la prevención. Justamente la prevención y los incendios, ¿no? Pues la entrada de animales que no son de aquí, en fin, tienen un abanico muy grande y claro, yo a nivel personal digo, oye, son pocos, son muy eficaces, pero pocos. Luego, la colaboración ciudadana, pues hoy en día, es decir, ha aumentado. Antes de tener a un pirómano, por las causas que sea, que ya se habló anteriormente, que le prendiera fuego al monte, era una cuestión casi imposible. Allí no hablaba, existía la ley del silencio. Hoy en día, afortunadamente, no. Y hoy en día, no es que sea gran cosa, pero ya se van acercando a las administraciones públicas competentes en este caso y decir, no, yo vi a Juanito, a Menganito, a tal hora por tal sitio, y ya te da pistas y ya se ha logrado pues 3 detenciones en los incendios del año pasado y en este año, pues esto ya es un paso adelante. Que sería mejor que hubiera más, pero tampoco fácil, porque también la gente no está vigilando continuamente, sino pasa por allí y, oye, y pues mira, vi a Juanito y tal, y fuera. Pero, de todas formas, vuelvo a decir que prenderle al fuego al monte, tenemos el triste ejemplo de Galicia, pero no es difícil. Es cultura, cultura y cultura. Y, sobre todo, prevención y mucha prevención. Y si tenemos limpios los montes, y tener limpios los montes no es que no haya pinocha, ni mucho menos, sino que no hayan zarzales, que no haya tojos, etcétera, etcétera, que son fuegos subterráneos, normalmente lo que te generan este tipo de combustible, pues eso es a lo que deberíamos de ir, a limpiar y cubrir sobre todo la interfaz urbano-forestal, que ahí
digamos, es la madre del cordero. Antes de pasar a hablar de la prevención, nos quedan aproximadamente 15 minutos de programa, la prevención desde el punto de vista institucional y de incluso personal, individual de cada ciudadano. Sí quería preguntarles y que me respondan muy rápidamente qué opinan de aquellas imágenes que se han repetido en los últimos incendios y bueno, que tuvo que ver también con el anterior, el verano pasado, de esas personas que irracionalmente deciden quedarse en su casa, que se niegan a ser evacuados cuando hay un cierto peligro. Esa irracionalidad, y se los pido que sea con pocas palabras, ¿qué opinan? Hombre, es comprensible, a lo mejor es su casa o es su finca, pero lo que está en juego es algo un poquito más importante, me parece. ¿Qué opinan sobre esas imágenes que vimos además repetidas en varias ocasiones en los medios de comunicación? Se han visto y no solamente esas imágenes, sino en muchos más casos. Hay una tendencia a la propiedad, mal entendida. Sí, yo me quedo con mi manguera tratando de apagar un fuego. Mal entendida, pero no, es que todavía hay más grave. Es que todavía hay personas que yo las puedo entender, diríamos que es falta de ignorancia, pero bueno, uno lo entiende en un momento de crisis, que amarra a los animales cuando hay un incendio forestal. Nosotros hemos tenido, en la época en que teníamos nosotros la intervención en incendios forestales, que después fue transferida a los cabildos, que romper cadenas y amarras para sacar a los animales, llámese vacas, llámese ovejas, llámese cabras, cuando lo mejor para ellos es que los dejes libres. Si los dejas libres no se queman, seguro, por el propio instinto. Luego tienes la otra parte, cuando hemos tenido que evacuar porque el fuego se ha acercado y el director de extinción, pues oye, pues Humberto es director de extinción y cuando está él de responsable, pues hablamos con él, oye, aquí hay que evacuar. La gente mayor es muy remisa a evacuar, pero muy remisa, hablo de cualquier isla. En La Palma, bueno, pues hemos tenido muchas veces que decir, bueno, pues es imposible. Y luego abandonar un helicóptero, las faenas de extinción, para ir a rescatarlo porque se quemaban de verdad y entonces sí que pedían. Y el año pasado también lo comprobamos, hablo de esta isla, bueno, que salían hoy al mediodía, pero por la noche volvían a sus casas. Con lo cual se creaba un círculo que, vamos, que no facilitaba el trabajo de extinción. Y ya el colmo es lo que vimos en la televisión, si vamos, los alcaldes, alcaldesas y responsables políticos deben de entender que hay un plan de emergencia, vuelvo a insistir, que es decreto del gobierno, que es de obligado cumplimiento y que si la competencia la tiene el Cabildo, tienen que obedecer las órdenes que emanan del director del plan, que a su vez apoyan al director de extinción. Y no, vamos a decir, vamos, lo que se hizo es, yo no quiero definirlo porque diría palabras muy feas y hay niños a lo mejor oyéndonos ahora. Humberto, pero vamos a ver, hay que situar, cuando tú vives en una casa, tu apego a ese territorio es una ley, es una ley que es así, es decir, que todo el esfuerzo que se hizo el año pasado en desalojar, pero hubo familias, sobre todo generalmente en muchos casos de los que yo conozco, que enviaron a las mujeres y a los niños y se quedaron los hombres para defender las casas. Y ahí entramos en un problema que, si quieres, sentimental, si quieres, muy primitivo, pero que también hay que entenderlo. Totalmente. Hay que entenderlo. Y a veces que puede, en un tema como esto puede más el corazón que la cabeza. Por eso cuando se plantea desde un sitio logístico que hay que desalojar, pues es así. Yo puedo decir que yo estaba en Redondo a las 11:20 de la noche cuando ardió la olla de los cámaras en este caserío y la Guardia Civil me dijo que me tenía que ir y allí porque estaba la gente peleando para defender sus casas y allí nos quedamos. Yo 2 días después me di cuenta que era un problema que había dominado más el corazón que la cabeza. Eso también pasa en los incendios y tuvimos la suerte que no se quemó nadie. Por lo tanto, hay que entender que hay que ir a una cultura de que hay que desalojar, pero lo mejor que se puede hacer es lo que estamos hablando, prevención. Porque con las casas limpias en 15 metros a la redonda y algo de agua, hay unas posibilidades de defenderse en una casa. Si no es una casa de mucha madera y demás, hay posibilidades. Lo que no se puede tener una casa rodeada de matorrales y luego llega el fuego y te quedas a defender la casa. Por lo tanto, estamos hablando hoy en una época que este tema hay que resolverlo. Fernando decía que los incendios hay que apagarlos en el invierno.
Y esto es bueno que el ciudadano empiece a asumir que lo que no podemos con el corazón pegarnos cuando llega el fuego si alrededor de la casa lo que tenemos es combustible. Y que eso no es solo de una zona forestal, que se nos puede dar en zonas, en teoría, alejadas del monte. Hoy se nos puede dar incendios. Yo estaba mirándolo todavía, el barranco de San Juan en Tacoronte, cómo está ese barranco de matorrales en estos momentos y cómo está rodeado de casas, por poner un ejemplo. Eso es un tema, o como vimos en Hermigua, las cañeras, los cañaverales ardiendo. Todos los años. Pero aquello no es que había que ser profeta para saber que ahí había un peligro y que había un riesgo. Por lo tanto, de estas cosas tenemos que hablar y esto es prevención. Humberto, muy rápido. Yo hablo como técnico, no entro a valorar situaciones personales. Cualquier persona que trabaja en extinción tiene una directriz, que la prioridad absoluta son las personas y las infraestructuras. Entonces, y de hecho pasó en los grandes incendios, se dejó arder el monte para defender muchos caseríos y tal. Entonces, a mí lo que me gustaría decir es que si la prioridad y el riesgo cierto como había, de que hubieran accidentes mortales y casas, pues se plantea evacuación y si hay que recurrir, cómo se recurrió a la Guardia Civil y tal. La gente, yo entiendo, o sea, si se quemara mi casa, pero tiene que asumir ese tipo de cuestiones, sobre todo porque por esas imágenes que tú dices, ardió mucha más superficie de la que tenía que haber ardido y ardió alguna casa incluso que no tenía que haber ardido porque das prioridad a esta persona en vez de estar en otro lado. Y tal. Y, bueno, en materia de prevención, quizás qué es lo que se le puede demandar a esta sociedad para que tenga en cuenta, bueno, ya se han apuntado algunas cosas, no sé si conviene reiterarlas o no, se han apuntado algunas medidas que cada uno tiene que o debería tomar, cualquier persona que esté, digamos, en una zona, a lo mejor que con apariencia de urbana, pero enclavada en pleno paraje, digamos, rural, con esos barrancos, con esos pastizales, con esas zarzas. ¿Qué cosas tiene que tener en cuenta la gente que, digamos, vive o tiene viviendas en esa zona para no colaborar en la generación o la propagación de un incendio forestal? Yo no sé si el marco legal que tenemos es el más adecuado. No soy jurista, pero yo creo que en estos momentos en Canarias necesitamos un marco y una manera y que se aplique, sea por bandos municipales o por otras medidas aplicadas por las distintas administraciones, que obligue y si no penalice y si no lo haga subsidiariamente y lo cobre, a tener limpios los entornos de población y los entornos, y yo diría más, los entornos forestales. Como bien se planteaba hace un rato, la mayor parte de si vemos dónde nacen los incendios en Tenerife, dónde están naciendo los incendios en La Palma, están naciendo en tierras abandonadas. Y eso quiere decir que el entorno forestal ha de estar labrado en la primavera o lo debemos labrar en la primavera a la entrada del verano. Y para eso el mejor sistema sería el que hubiera agricultores que cultivaran. Pero incluso me atrevo a decir más, yo creo que tenemos que empezar a hablar de cierto nivel de pastoreo en algunos cortafuegos y en algunas zonas próximas al monte, de que las cabras nos quiten parte o el ganado nos quite parte del combustible y habrá que ver cómo se articula eso. Porque lo que está claro es que con el nivel de combustible que tenemos en las proximidades del monte, hay un abono ahí que no lo vamos a resolver con helicóptero. Tenemos que resolverlo de otra manera, que no son los helicópteros. Humberto, el colegio sacaba esta misma semana, un folleto con recomendaciones básicas, si puedes recordar algunas de ellas para nuestros televidentes. Sí, sobre todo pensando en la zona problemática que hemos insistido varias veces a lo largo del programa, en la interfaz urbano-forestal o la agrícola-forestal, que es la zona límite entre monte y casas o monte y fincas agrícolas. Básicamente es tener una franja de 25 metros aproximadamente limpia, y al decir limpia no quiero que se me malinterprete, o sea, si está arbolada mejor, pero bien arbolada, es decir, sin matorral, tener sobre todo muchísimo cuidado con el fuego, solicitar autorización para las quemas, respetar las prohibiciones, los 4 episodios de tiempo sur que hay al año, respetar no hacer quemas ahí, notificar las quemas, porque además los cabildos en eso, y hablo de todos en general, se han puesto bastante las pilas, por la cuenta que les trae además, ¿no? El particular solicita la quema, se le va, se le mira, si no tiene peligro se le dice que la haga tal día y tal hora, y si tiene peligro incluso es el propio cabildo quien te la hace, ¿no? Unos equipos que tienen para eso. Todo el tema de chimeneas y barbacoas, tener cuidado con eso, tener dispositivos matachispas, podas de arbolado, que no tala, es decir, mantener el arbolado mejor podado hasta 4 metros, y todo eso con la idea de que cualquier fuego que saliera de tu casa no se pase al monte y viceversa. Lo que decía el consejero antes es verdad, o sea, si muchas de las casas, algunas de las que ardió, hubieran estado mínimamente preparadas, no hubieran ardido y hubiera sido muy fácil para los equipos de extinción parar el fuego ahí o desviarlo para otro lado.
Fernando, esta materia, ¿qué puedes aportar? Poco, poco porque es una... Los niveles de coordinación. Los niveles de coordinación, por supuesto. Nosotros lo que hemos publicado, 9.000 póster, pero de cara a la ciudadanía, no enfocados como ha hecho el Colegio de Ingenieros de Montes, a los ciudadanos que viven en la zona agrícola, en la zona, en la interfaz urbano-forestal, y estos consejos antes, durante el incendio y después del incendio son los mismos de siempre, se basan en el sentido común y sobre todo en la prevención, antes, es decir, cuando entras en el monte, con la cultura urbana que hablaba Vladimiro, que normalmente pues encontramos en el monte. La gente que va al monte es la que no vive en el monte y la mayoría es de carácter urbano, incluso hasta ves tus televisiones en el monte y como si llevaras la casa al monte en alguna de las zonas. Entonces, bueno, pues son los consejos típicos de siempre, de no fumar, de procurar no encender fuego en zonas no habilitadas o no autorizadas, que en eso tienen los cabildos la competencia. Si ves un incendio forestal, hacia qué zona debes de huir, a cuál no, etcétera, y después del incendio lo mismo. Es decir, son 9.000 pósteres grandes, pero dedicados al ciudadano en general y fundamentalmente, cuando digo en general, pues es al ciudadano urbano, que no distingue un codezo de una retama, ¿no? Pero que creo que ilustra bastante. Señores, hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Ha sido una hora de televisión dedicada a estos asuntos que consideramos en este canal que son importantes y nada más que agradecerle su presencia, su colaboración, los conocimientos tanto técnicos como teóricos que nos han planteado y por nuestra parte poco más. Aquí se despide la temporada de este año de Punto de Encuentro y confiamos en volver a verles, bueno, en otoño volverá este programa, este canal, tratando temas que consideramos que pueden ser de su interés y siempre con el afán de que nosotros, con la ayuda de nuestros invitados, planteamos las cosas, les damos los datos y ustedes sacan sus propias conclusiones. Buenas noches y muchas gracias. Yeah.